Bienvenidos a Astronautas del Misterio, ¿cómo están? Buenas noches. Hoy, en vivo, hablaremos de numerología, los secretos de los números, cómo se entrelazan, cómo se conectan con nosotros y qué nos pueden decir. Tenemos una especialista, perdón, terapeuta holística. Ni más ni menos, desde la Ciudad de México, Celine Martí Sevilla. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buenas noches. Aquí estoy saludando a la gente que nos visita desde Francia, desde otras partes del mundo. O sea, hay que compartirle a tu gente, que también, para los que no lo saben, Sevilla habla muy bien el francés, ¿no? Sí, soy franco-mexicana, de hecho, por eso. ¿Ves? Qué bonito, franco-mexicana. Así es, estamos con Celi Martín, vamos a tener una entrevista. Ella es terapeuta holística y, bueno, vamos a tener una entrevista al final. Ya saben, el hashtag es Pregúntale a Sevilla en este momento. Y pues, vaya, yo sé que tú nos vas a dar un intro y una comunicación completa de los números, pero nada más quiero que me digas rápidamente en qué nos estamos metiendo. Pues en un conocimiento que de hecho ya tiene sus bases antiguamente, solamente que es retomar ese conocimiento y entender que pues parte de los números están conectados con nosotros, con el universo, nosotros somos parte de ese universo y parte de esos números. Y Wow, muchas de las cosas que, vamos a decir, nos suceden dentro de nuestro entorno, pues tiene mucho que ver también con números. wow. Pues ahora sí, por favor, comienza con esta idea de números. Bueno, pues para comenzar, pues en sí nosotros nos conectamos con el mundo por medio de los sentidos físicos, tomando percepciones de fuera hacia adentro. Eso quiere decir que en un principio tendemos a determinar nuestra realidad por lo que palpamos y por la información que recibimos del exterior. Entonces, de primera instancia, somos seres exotéricos, del griego que significa exo, del lado de afuera, y para ello nos vamos a apoyar de los sentidos del tacto y del gusto porque son necesarios para nuestra supervivencia. Pero sabemos que desde tiempos ancestrales el hombre siempre ha buscado de alguna manera explicar o interpretar la influencia de los eventos que experimenta a lo largo de su vida. De alguna manera, un sentido fuera de los sentidos. Ha buscado encontrar una relación entre su entorno y el verdadero propósito de su existencia. Entonces, ¿por qué? Porque de alguna manera ya no se, pues vamos a decir, ya no se contenta con solo tocar y probar. Quiere tener una comprensión que vaya más allá de esta interacción y saber quién es, de dónde proviene y a qué viene, ¿no? A este mundo terrenal. Entonces, esta necesidad de búsqueda, de ir más allá, nos va a convertir en seres esotéricos, es decir, que vamos a empezar a mirar hacia el lado de adentro. Y los sentidos que nos van a ayudar para ello, pues son la vista y el oído. ¿Por qué? Porque la vista y el oído son sentidos que pueden percibir objetos a distancia sin la necesidad de tener un contacto físico con ellos. Entonces nos van a vincular con nuestra vida intelectual y nuestra vida espiritual. Entonces, de alguna manera, para traducir lo intangible a una realidad más acorde a nuestro lenguaje o por decirlo así, dentro de la comprensión de la mente humana, pues son los números. Y bueno, los números tienen la premisa de que no solo expresan cantidad, sino también calidad, que es, vamos a decir, pues es algo que se tiene tan antiguo igual que el ser humano y que se ve reflejado incluso en nosotros con los números uno y 2, porque uno representa la creación, la unidad y el 2 la dualidad. Y esto es un conocimiento que probablemente tiene sus raíces hace 10.000 años en la tradición caldeo-babilónica y en el antiguo Egipto, pero se ha practicado en todo el mundo desde India y China hasta Sudamérica bajo sus distintas formas. Lo importante es saber que Pitágoras fue el primer numerólogo de la historia y él nació cerca del año 600 antes de Cristo e hizo varios viajes a Oriente. En esos viajes aprendió el manejo de los números, pero no solo el manejo de los números, sino el magnetismo que estos emiten y cómo afectan al ser humano. De aquí llegó a la conclusión de que el universo es una expresión de relaciones matemáticas y que por lo tanto es vibración, y que esta vibración pues es audible, y para comprobarlo, pues descubrió que la música está regida por números. Es Ujú. decir, que bueno, el tono de una nota está determinado por la longitud de la cuerda que lo produce.
Entonces, vamos a decir que la combinación o la mezcla de las diferentes longitudes de onda van a crear una armonía y esta armonía se va a expresar en proporciones geométricas con patrones que se van a estar repitiendo. Y ello lo podemos ver, por ejemplo, en las conchas marinas, en las flores, en las órbitas planetarias. Entonces, de ahí la numerología empezó a desarrollarse con las civilizaciones y ha evolucionado y poco a poco se ha ido adaptando lentamente desde el descubrimiento de Pitágoras. Entonces, hoy por hoy es por eso que sabemos que los números emiten vibración y que existen 9 vibraciones principales y otras superiores que también les llamamos maestras y que todo el conjunto de todas ellas conforman el lenguaje de la existencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que existen 9 tipos diferentes de manifestaciones materiales que al combinarse y a interrelacionarse forman a un individuo. Eso quiere decir que nosotros somos 9 posibilidades y algunos vamos a tener números que vamos a compartir con otras personas y a veces pues números distintos, pero eso de todas formas a cada quien nos va a hacer ser pues seres únicos, con una cajita de herramientas de la cual fuimos dotados para un propósito específico. Entonces, también estos números nos van a mostrar nuestros puntos de contacto o de conflicto. ¿Qué quiere decir esto? Que los números también tienen polaridad. Podemos vibrar en una cuestión, tender a vibrar positivamente o negativamente. ¿Y esto cómo se va a ver? En la manera en la que nos relacionamos con las personas, cómo nos proyectamos con el entorno y cómo el entorno nos va a responder ante esa proyección, nos va a reflejar la manera en la que estamos vibrando o qué estamos atrayendo. Entonces, la numerología en sí lo que nos permite es tener un mayor conocimiento en las áreas de nuestras vidas, nos ayuda a entender también nuestras necesidades individuales y cómo poderlas satisfacer, así como también nos revela dones, talentos, virtudes que poseemos y luego desconocemos que están ahí, pero que al desarrollarlos nos van a dar no solo aportar nuevas ideas, sino nos van a brindar oportunidades para abrirnos a otros caminos que resuenen en consonancia mejor a nuestra esencia. Entonces, en pocas palabras, somos una ecuación perfecta de una combinación de pues números y vibraciones que nos van a brindar un conocimiento pues total sobre nosotros y eso nos va a aperturar a una mayor conciencia y de esta manera reconocernos qué somos en esencia y a qué vinimos a hacer y qué podemos construir. Todo lo que acabas de decir es un wow, es un mundo, es una explosión. Porque le voy a decir al aire, ustedes no saben, Sevilla, o sea, es una terapeuta holística, pero ella es músico. Ella es, ¿tocas qué? Además de violín? ¿Qué otros instrumentos Bueno, tocas? sí, toco violín, pero mi instrumento es la viola y el piano y el Es canto. ingeniero en audio también, entonces, pues realmente sabe de frecuencias, muchachos, realmente créanme que sabe de frecuencias y todo eso, pero la forma en la matemática cuando está explicando, históricamente lo está explicando, tiene mucho ya sentido, realmente, vaya, no lo deja como una cosa así como la gente, como mucha gente la ve, de que solamente es una explicación de, pues estamos leyendo algo, ¿no? Como alguna mancia, a las cuales todas tienen una cierta historia, pero nos acaba de reflejar en tan solo unos minutos todo toda una razón lógica de ser. Pero, mira, aquí la gente ya nos está haciendo preguntas. Vamos a hacer unas preguntas justamente a Sevilla, porque, vaya, es complicado un poco entender. ¿Por qué tienen justamente esa injerencia? Ya que sí, todo resuena y todo viaja en medios elásticos y todo es un medio elástico, ¿no? Entonces, mucha gente quizá podría quedarse un poco con esa complejidad, pero nos las acaba de responder de una forma bastante completa. Dani Hernández dice, hola, buenas noches, tengo una pregunta, ¿numerología tiene relación con el alfabeto hebreo? Es que distintos tipos de numerología, ¿sí? Tiene una relación en cuanto a la numerología cabalística, pero existe también la numerología angelical, la tántrica. Sí, también las letras del alfabeto tienen correspondencia con números, pero Wow. según las diferentes formas numerológicas, se van a aplicar de forma distinta. Vean, o sea, es que esto me gusta, nuestros invitados, en particular la invitada de hoy, que realmente no está inventando las cosas como lo hace un gordito que se pone una playera y que lo hace todos los lunes. Ella tiene el conocimiento. Les recordamos que al final va a hacer una entrevista a Celine Martín Sevilla y ustedes pueden preguntar lo que quieran. Pregúntale a Sevilla esto, Rod, y así, ¿no? Celine,
¿Tú cómo podrías decirle a las personas que no creen en eso, a las personas que dicen, es que no tiene sentido, no tiene sentido que realmente hay una relación de mi comportamiento con un número? ¿Por qué? Porque a lo mejor la gente no entiende lo que acabas de explicar, todo esto de vibración y de cómo funciona todo esto. O sea, ¿tú cómo realmente podrías decirle, es que puedes creer en esto? Bueno, para empezar, yo no puedo imponer una ideología, pero sí puedo decirle esto. Sabemos que la vibración a nivel físico la podemos sentir, ¿no? En el cabello, en los huesos, en la piel, ¿no? Si la podemos sentir, por lo tanto, existe. Pero una Wow. manera, como lo dije en el inicio, vamos a decir, esta manera de traducir lo intangible a una realidad más acorde o dentro de la comprensión de la mente humana, pues son los números. Y hay cosas que muchas veces tal vez yo no puedo decirte exactamente, tú lo tienes que experimentar. Y para Además, ello va a además, llegar el momento y tiempo perfecto. Cuando las personas se abren y son receptivas, es cuando pueden manejar de una mejor manera esta información, ¿no? Porque sabemos que la mente humana, pues también viene ya desde nacimiento con creencias y juicios, ¿no? Entonces, cuando tenemos estas estructuras tan fijas, es muy complicado, pues, empezar a quitarlas, ¿no? Pero parte de nuestra evolución y expansión espiritual y también personal es justamente ir, pues, quitando todas estas creencias que ya no son funcionales, porque muchas veces tendemos pues sí, ya son patrones en nosotros que ya no son funcionales. Entonces, cuando somos capaces de reconocer ello e integrarlo, vamos a dar paso a nuestra evolución espiritual y desarrollo personal también. que es justo un poco la siguiente pregunta, porque ya lo explicaste, lo he explicado, yo sé que esto va a ser redundante, pero realmente Sí. me gusta un poco enfatizar ciertas cosas para que se Ujú. entiendan por qué esto es una terapia. ¿Por qué no solamente es como una mancia adivinatoria que de pronto podría ser como donde entra el agnóstico y dice, no, es que no tiene sentido, ¿no? Ahorita vamos a empezar un poco con eso, pero aquí nos dicen, Paco Yervides desde Monterrey, dice, hola Rod, hola invitada. Hola. Eh, una realmente, sí se puede hacer esto a través de las redes de lejos, no hay problema, ¿no? Porque es realmente lo que tú haces como con los números que se te dictan, tú realmente los lees, no lo que haces, ¿no? Pero ¿por qué esto es una terapia? Bueno, para empezar, bueno, con la fecha de nacimiento podemos tal cual desnudar una persona. Con la No, ¿por pura qué fecha de otra nacimiento vez? No. podemos desnudar a una persona a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel Yo que me puse personal. mi playerita bonita, no. Pero es muy valiosa la información porque es una herramienta de autoconocimiento. Entonces, ¿por qué es terapéutico? Es terapéutico en el momento en que cuando tú le das la numerología a una persona, esta persona, cuando le das también los números, cómo están vibrando, o sea, la persona sola tiene que darse cuenta dónde está tendiendo, si en la parte más negativa del número o en la parte más positiva, pero como ya conoce que tiene dones y habilidades que puede desarrollar, si los empieza a aplicar e integrar, entonces va a aperturar, o sea, va a tener una mayor apertura de conciencia. Entonces, justamente de lo que decíamos hace rato, puede empezar a romper todos esos patrones que ya son limitantes y que lo condicionan, entonces puede empezar a expandirse y hacer las cosas de una manera distinta en sus acciones, en su modo de hablar, y eso le ayuda realmente en su crecimiento y evolución espiritual. Por eso se convierte en algo más allá terapéutico, o sea, no es tanto como por, vamos a decir, el morbo de soy así, no, o sea, tampoco los números es algo que condicione, pero tú al reconocerte en esencia qué eres y cómo actúas, tú puedes entonces hacer los cambios que necesites pertinentes en tu vida relacionado a ellos. O sea, ¿Entiendes básicamente es por un qué? Ajá. conócete y eso te va a ayudar a justamente a romper muchas cosas. Pero hay algo que aquí nos están mandando muchos a sus fechas. Pero bueno, ahorita vamos a hacer una prueba en vivo, lo vas a hacer conmigo, porque quiero después ya tener cómo es todo esto completo. Pero, por ejemplo, tú lo sabes, ya una vez lo hablamos y yo dije que iba a hacer esa pregunta en vivo. Vibración, o sea, entiendo que todos son vibraciones, entiendo que existen frecuencias bajas, existen amplitudes de onda, existen ciertas cosas que de hecho las frecuencias subsónicas nos hacen daño hasta físicamente en algunas cosas, pero es que hoy en día se ha popularizado de quizá mala forma, estás vibrando alto, vamos a vibrar alto, y vamos a, ¿o me entiendes? O sea, pero ¿qué realmente tú cómo podrías traducir a una forma escéptica
esto, porque yo creo que es donde muchos no hacemos clic con las cosas, en las cosas que yo de pronto puedo decir, es que yo no estoy haciendo nada, yo solamente estoy aquí existiendo, pero no estoy vibrando con mucha gente y es un comentario que he escuchado muchas veces. Es que vibrar alto tiene que ver con mantener, como son frecuencias altas, pensamientos positivos. Y todo lo que es vibrar bajo tiene que ver con energía densa, con una energía baja. Por ejemplo, no nos hagamos como tantas cosas, solo existen, vamos a decir, dos energías, el amor y el miedo. De ahí del miedo se deriva ansiedad, angustia, muchas cosas, ¿no? Y del amor, felicidad y muchas cosas. Entonces, sí hay de alguna manera algunos esquemas que si ustedes pueden buscar igual en internet, si hay una tabla larga que corresponde a las frecuencias de cada emoción. Un ejemplo, el miedo vibra a 15 Hz Wow. y el bicho, o sea, ahorita la cuestión de la pandemia, el bicho a 5 Hz. Imagínense cuánto nos bajamos por esa ansiedad, por ese miedo. Y todos esos miedos de ansiedades hay que realmente cuestionarnos si son adquiridos por nosotros o ya son creencias también. O sea, sí te diciendo que hay una forma de llamar al COVID, depende de cómo tú te sientas y qué pensamientos estás teniendo. Por lo tanto, tú con esos pensamientos bajos llamas esa vibración, que recordemos ahí, por ejemplo, lo que es empatía, lo que, por ejemplo, a veces uno está tocando y empiezan a moverse los videos porque están vibrando a la misma frecuencia, eso es empatía, entonces más o menos se origina algo así, que todas las frecuencias están concordando y por lo tanto se integran, ¿no? Sí, porque no hay que olvidar que los pensamientos son energía también. Entonces, si estamos pensando negativamente todo el tiempo, vamos a crear una realidad negativa. Wow. Si estamos pensando a nivel positivo, vamos a crear cosas positivas, ¿no? Entonces, es ahí donde tenemos que partir, es donde nos tenemos que empezar como a hacer nuestra radiografía interna y empezar a checar qué es lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Qué estamos pensando y cómo lo estamos pensando? Es lo mismo que estamos atrayendo. Es como, por ejemplo, ves un niño, se va a caer, se va a caer, se va a caer y se cae, porque ya lo estás atrayendo Ok. desde el momento. Y yo creo que a muchas personas es algo que sí les ha pasado, tanto piensan algo que se les manifiesta de esa manera. ¿Y qué Por pasa ejemplo, con lo voy a ejemplificar hace rato fuera del aire, hablaba con Celine y me cuenta cosas bastante chidas y ella me cuenta con una frase que me dijo, es que cuando aprendes a pedir las cosas se te dan. Y eso es algo que de verdad muchos quizá no comprendemos porque somos escépticos, pero es algo que aparentemente sí sucede, muchachos. Entonces, es algo a lo que tenemos que estar abiertos justamente a esa idea. Paco Yervis acá nos dice, 10 de noviembre del 94, destrózame, porfa. Paco, no sé por qué lo dices. Vamos a tener una lectura en vivo, me lo van a hacer a mí desafortunada o afortunadamente. No sé, porque en este momento estoy muy nervioso por eso. Pero aquí hay una pregunta importante antes de pasar al proceso. Y después también se nos va a explicar de que ahorita lo va a hacer rápido, muchachos, porque no se puede hacer todo, porque es toda una lectura completa que si ustedes van a esta terapia holística, se lo van a hacer. Pero Sandra Tobar nos pregunta, ¿cómo determinan el grado de vibración de cada sentimiento, emoción o pensamiento? eso? Ya, de hecho, ya se han hecho estudios con respecto a ello. O sea, se han hecho estudios en la manera en la que estás vibrando, se ha medido todo ello. Y eso, como les digo, pueden encontrar estas tablas porque son muy extensas. Entonces, en estas tablas vienen la frecuencia de cada vibración, ¿no? O sea, bueno, de cada sentimiento, de cada emoción. Entonces, sí es algo muy complejo y eso sí sería casi como para un programa entero, Completo, único. completo, ¿sí? Pero pues todo se basa en números. Muchas de las sumas de los números siempre van a ser casi, van a coincidir muchas veces y tienen que ver con un cierto patrón a nivel divino, ¿no? Que además recordemos que de cierta forma la forma en la que se hace, por ejemplo, cómo determinar cierta frecuencia para instrumentos, es simplemente se deja una frecuencia sonando en en algo que vibre, por lo regular son los tubos de vacío que se pueden elevar a una frecuencia determinada y pues así determinamos ciertas cosas, ¿no? Ahorita lo recordé por el hecho de que, por ejemplo, con las plantas se pudo determinar qué frecuencia les hacían bien, entonces le ponía frecuencia durante un rato y la planta comenzaba a tener efectos físicos de algo. Supongo que a lo mejor por ahí también puede ser, ¿no, Sanin? Sí, Justamente, nosotros, ajá, una ajá. manera de hacerlo es a nivel físico, cuando tu cuerpo va a responder a ello. Si tú te sientes tenso, ya sabes que no estás vibrando o sintonizando de la manera adecuada con ese ambiente. O lo mismo pasa con una persona. Cuando hay personas que se alejan ya de nuestra vida de alguna manera, es porque ya cumplieron una misión
de entregarnos un aprendizaje en específico. Entonces ya no resuenan de la misma manera Ay, qué triste. que antes resonaban con nosotros. Entonces, ¿por qué? Ya sea porque nosotros hemos hecho cambios en nuestra vida, entonces nuestra frecuencia cambia, estamos en otro nivel de conciencia, Ujú, o puede ser que esa persona haya hecho un trabajo también con ella misma, que ya esté en otra frecuencia distinta a la nuestra y ya no hay una armonía en eso. O sea, claro. ya no hay una armonía. Entonces, pues ni modo, hay que ¿Y se continuar. puede regresar a tener armonías? Se Y se puede, puede ¿no? hacer. Tener armonía de nuevo, o sea, se puede, porque, o sea, es un conflicto porque de pronto no hay un botón que diga, estás vibrando en esto, entonces súbele aquí, ¿no? Pero bueno, primero Daniel Hernández, antes de que me conteste esta, Daniel Hernández dice, ¿es algo similar a lo que la Tierra vibra en 432 Hz? Sí, es una frecuencia justamente, pues se conoce que es de las primeras, ¿no? Justamente, y es la que va a estabilizar y te va a equilibrar armónicamente. Nosotros somos, de cuenta, como la cuerda de una guitarra que hay que estarnos afinando continuamente también, que eso tiene que ver relacionado también con 7 puntos energéticos de fuerza vital que se le conocen como chakras. Para las Claro. personas que tal vez no están familiarizadas con los chakras tienen que ver con una anatomía sutil y estos se ubican en un eje vertical que al mismo tiempo corresponde con la columna vertebral y tiene correlaciones físicas en los centros nerviosos y en las 7 glándulas endocrinas. Si los pudiéramos observar, son como una especie de estaciones receptoras y transformadoras de energía que están en constante movimiento y que son esenciales para el funcionamiento de pues el cuerpo también y del alma del ser humano. Cuando nosotros no canalizamos de una manera adecuada las emociones, se crean bloqueos en estos puntos energéticos y ya cuando hay bloqueos hasta se pueden causar afecciones y enfermedades a nivel físico. Guau, o sea, Entonces, más o menos por eso, entra en un trance al crear un mantra, es posiblemente que entren en una vibración específica para que así puedan, concordar con alguna parte de estos 7 puntos de los chakras. sí, pero más allá de eso es esa comprensión, ¿no? ¿Qué lo está bloqueando? ¿Qué lo está bloqueando? ¿Por qué lo está bloqueando? ¿No? Y eso tiene que ver también con las memorias, ¿sí? Las memorias que son en sí recuerdos que evocan emociones, vivencias, personas, pero también creencias y juicios que venimos almacenando desde el principio de nuestra creación. Entonces, muchas de estas memorias pues provienen de nuestros antepasados, de nuestros padres, incluso de vidas anteriores y de todas Guau. las experiencias que venimos pues experimentando, ¿no? Desde que nacimos en esta vida terrenal. Y estas memorias son como programas que nos influencian de manera completamente inconsciente y que se manifiestan ante nosotros de mil maneras. Así, de esta manera, el mundo exterior es como vamos a decir, una pantalla donde se reflejan estos programas y a veces distorsionan nuestra realidad de percepción. Entonces, nuestra tarea, parte de ello es justamente ir liberando estos errores o alteraciones de percepción para llegar a una comprensión más directa, más verdadera y así generar un cambio de conciencia. Así, por ejemplo, cuando vemos una situación como un problema, hay que más bien tener en cuenta que se trata de la percepción que tenemos de este como problema, es más bien una memoria dentro de nosotros que se está expresando al exterior. Entonces, Es complejísimo. exactamente, y esas memorias muchas veces tienen que ver con estos puntos energéticos y de manera inconsciente influencian, ¿no? Y también las situaciones que vivimos, luego no nos damos cuenta que están bloqueando estas partes. Y el cuerpo habla a nivel físico a través de las afecciones y enfermedades. Guau. Vamos justamente a algo un poco práctico. Ella me pidió mi fecha de nacimiento y con esto, ¿qué podemos determinar para iniciar? Bueno, aquí está, pues, mi fecha. Yo estoy un poco nervioso, gente que nos está viendo, gente que yo estoy bastante nervioso porque ella más o menos me ha hecho ciertas cosas, pero la verdad es que yo dije, no quiero saber nada, quiero que usted reaccione en público porque la verdad es que es un rollo ser uno mismo y que los números te pueden explicar quién carajo eres, es muy complicado de aceptar. Bueno, para empezar, si analizamos tus números, bueno, tu número de tu día, o sea, el día en el que naces corresponde a tu número de alma. Mi 11. Eso quiere decir cómo eres por dentro. Ok. Tu mes de nacimiento corresponde a tu personalidad. Quiere decir cómo te estás proyectando en el exterior. Ahora,
Cuando sumamos el año, nos da el karma, que quiere decir tu aprendizaje. No siempre veamos el karma como algo malo, sino cuál es nuestro aprendizaje en esta vida. Y también tenemos otra cosa que es nuestro regalo divino. Y al final, la suma de todos los números nos va a dar el propósito de vida. ¿A qué venimos? Wow. ¿Por qué venimos? ¿O qué? O ¿No? sea, más o menos, más o menos, ¿ya viste esa película de Soul? No, ¿No? no la he Ok, visto. tienes que verla No. porque ahí justamente tratan como de explicar un poco de esa forma de que ya todas las almas tienen cosas hechas, cosas y virtudes, las cuales ya vienen con eso y tienen hasta un propósito, el cual se olvida y ese es el motivo de vida, encontrar eso. Me estás diciendo Exacto, que... bueno, eso Wow, ya lo tenemos, incluso todo este conocimiento de nuestros dones, talentos y virtudes, de hecho ya lo tenemos desde vidas anteriores. Simplemente que pues cada vez que vienes nuevamente a la vida terrenal, pues te borran el cassette, pero hay cosas que tú no entiendes por qué ya sabes hacer sin que nadie te haya enseñado, ¿no? wow, Y eso es porque wow. ya traes ese conocimiento de alguna forma dormido y nada más es reconocer esa sabiduría que ya traes y que cada vida vas adquiriendo otro tipo de virtudes, de dones, de talentos y también pues cierta sabiduría interna. ¿Qué nervios? Más nervios porque, Pues bueno, si bueno, vamos a tus números, va. me impacta un poco, si te puedo decir, porque tú eres doblemente maestro espiritual. Tienes 2 números que son de maestro espiritual. Bueno, Es, dijimos que tenemos 9 vibraciones principales, ¿no? ok, Del 1 al 9. Pero a partir del 10 empiezan vibraciones maestras, el número 10, el número 11, el número 22, 33 y 44. Por lo menos en la numerología que yo manejo, porque a claro. otras numerologías, por ejemplo, el 10 o el 44 no lo consideran maestro, ¿no? Pero bueno, en ti tú tienes un número 11 de alma. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que eres una persona que se exige niveles de, vamos a decir, de conducta muy estrictos contigo mismo, por consiguiente le exiges mucho a los demás, ¿sí? Sin Wow. embargo, tienes mucho magnetismo. Eso quiere decir que todas las personas al conocerte siempre van a cambiar porque les vas a aportar algo en su vida con lo que se van a quedar y vas a dejar huella. Aparte, el 11 tiene una peculiaridad es lo que llaman el teléfono rojo. El 11 es el que tiene la comunicación directa con Dios. Eso quiere decir que todo lo que tú pidas se te puede conceder. Wow. Entonces, de alguna manera, por eso también hay que saber lo que dijimos al principio, pedir, ¿no? ¿Cómo vamos a pedir las cosas? También eres alguien que tiendes a dar todo por un ideal. Tienes una intuición muy, muy desarrollada y eso es lo que te permite tomar decisiones rápidas y acertadas cuando te dejas guiar por esa intuición y tú vienes a tener pues puestos de alto prestigio, pero sin olvidar nunca tu vocación de servicio. Eres alguien que viene a ayudar a los demás, eres un guía espiritual, sin embargo has tenido que vivir pruebas bastante complicadas en tu vida, pero es la única manera de despertar esa maestría en ti. Eso es en cuanto a lo positivo. Si yo digo en cuanto a lo negativo, solo hay que tener cuidado porque el Pepe. No, 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 no me dejes, te interrumpo ahí porque lo que acabas de decir, y quiero que la gente lo sepa, por ejemplo, me proyecta mucho, y es donde, o sea, mucha gente podría decir, este, que tú lo puedes leer viendo mi Facebook, viendo mis cosas así. ¿Tú cómo podrías decir que esto no es cierto? Porque me impacta mucho lo que me acabas de decir por muchas cuestiones, y no sé, yo le pedí a mucha gente que viera este programa, Celine, porque yo no, yo, o sea, yo puedo decir, es que si soy o no soy. Yo quiero que la gente también diga si es cierto o no es cierto, ¿no? Eso, no sé, porque a mí sí me impacta mucho lo que acabas de decir, pero justamente, nada, me pregunta antes de lo positivo, es cómo tú puedes decir que no solamente viste mi Facebook y sabes todo esto. pues no, ahorita con que te digo otras cosas de tus números, yo no Va, sé si eso esté en tu perfil o no, ¿no? ok, ok. Pero realmente, como te digo, yo no necesito ver perfiles, yo con la fecha de nacimiento puedo saber cómo es una persona. Wow. Entonces, Incluyendo novios y novias, ¿eh? Ahí sí que ahí les dejo el eso dato. sí, también cuando quieren salir, ahí está el tip, ¿no? En una servilleta haces la numerología y ves si te conviene o no te conviene de entrada. Si no pierdes, ¿no? Pero bueno, en realidad hay que vivir las experiencias. Tampoco lo podemos condicionar todo a números porque también dentro de un vínculo siempre va a haber un aprendizaje. Claro. Entonces, tanto lo que nosotros vayamos a aportar, tanto
lo que los demás nos vayan a aportar. Siempre hay una retroalimentación, aunque sea a nivel inconsciente, pero ahí está. Y Vámonos a bueno, los negativos, pues. a los negativos, bueno, te lo voy a decir nada más, los puntos, te lo digo, no, o sea, para que también tú tomes como esta Claro, conciencia de qué necesitas trabajar, ¿no? claro, A claro. nivel de alma, lo único es que a veces, como tiendes también el 11, normalmente los números maestros no se suman, pero su vibración indirecta, si se sumara, sería un 2. El problema es que como 2 tendrías a ser muy idealista, idealizar demasiado, entonces hay que tener cuidado. Y también puedes tender a cuestiones de servilismo, o sea, tan servicial en el momento que hasta te olvides de ti mismo. Entonces hay que tener cuidado en eso y también que muchas veces puedes dejar pasar oportunidades, tanto de trabajo, pareja, muchas cosas, por estar, vamos a decir, en el limbo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso y a veces también puedes ser una persona que eres traicionada o tú también puedes llegar a traicionar a las personas de manera inconsciente. Entonces hay como que cuidar esa parte a nivel de alma. A nivel, ¿qué es lo que tú proyectas al exterior? Tienes otro número de maestría muy bonito que es el 10, porque el 10 justamente es la maestría, el gurú. Tú posees una fuerza y una sabiduría interior fuera de lo normal y tú eres alguien que viene a crear cosas. Tu esencia es antigua. Sí te puedo decir que, por ejemplo, tu alma data de hace 31,000 años, que si ¡Wow! lo aterrizamos en edad humana, quiere decir que tu alma tiene una edad de 31 años. Eso quiere decir que cuando tú eras pequeño tendías a tener pensamientos de mayor madurez por alguna razón. Y aparte este 10 emana mucha luz. Tú impactas con tu sola presencia, con tu sola palabra y tú en muchas cosas eres todo o nada en cada acción. Y entonces lo que vienes a aprender es que la vida tiene matices y que no te puedes ¡Wow! quedar en que es solo esto o lo otro. No, también hay escala de grises, hay cosas y tú vienes a crear cierta hermandad en los demás. O sea, vienes a crear como esa paz, esa tranquilidad y vienes a hacer cosas grandes. Quiere decir que todas las cosas que tú hagas siempre te van a recordar por ello, incluso después de muerte. Por eso trata de Qué hacer bueno. cosas buenas que te recuerden Te, por eso. te voy a comentar algo y es exclusivo. Mucha gente Adelante. no lo sabe, mucha gente no lo sabe. Yo, el único propósito que me puse, ya tengo que cambiar esas cosas porque últimamente no me han salido las cosas muy bien. Pero yo le comentaba a la única persona que se lo había comentado, de hecho, era mi psicólogo, y por eso lo digo, porque a lo mejor ya tengo que, no sé, cambiar de alguna forma, que mi único propósito en esta vida es ser una leyenda. Y ser una leyenda no tiene que decirlo como yo voy a ser más grande y van a escribir mi nombre en un libro de pinches oros, no sé, no. Simplemente en la vida de los demás. Y eso me ha causado muchas broncas porque lo he hecho, he dejado marca en muchas vidas y de una forma en la que a veces no ha sido bien para mí, ¿sabes? Entonces, todo lo que me estás diciendo va como por ese lado, entonces no sé si tener miedo o sentirme identificado, ¿sabes? Pues es reconocerte más que nada, porque parte de tu aprendizaje es creerte abundante, porque tu número en karma es 8, el 8 representa la abundancia. Eso que es como si lo volteáramos, es un signo del infinito. Tú tienes la capacidad de salirte de una situación, ser espectador y también de manifestar, porque eres sanador nato. Tú vienes también a sanar a las personas, ya sea a través de la palabra, a través de lo que tú quieras, pero vienes también a sanar. Y el 8 también tiene un sentido de justicia. Entonces ahí también cuidado porque a veces en el plan negativo tú quieres muchas veces que las cosas sean, vamos a decir, de A mi manera modo. legal o ilegal con tal de conseguirlas, Ok. porque siempre no te gusta engañarte ni autoengañarte, ¿no? O sea, que te engañen ni autoengañarte. Y además, este 8 siempre buscas hacer las cosas con mucho apasionamiento e ímpetu, pero también tienes que tener cuidado porque a veces caes en el victimismo, caes en sentirte Sí, no, muchas ya leyeron veces mi Twitter, víctima. todos ya saben eso sí. Entonces, pues tienes que cuidar esta parte. Ahora, como regalo divino te dan un 7. El 7 es el número de la clarividencia. Eso quiere decir que representa el ojo de Dios, la plena atención a través del ojo de Dios. Eso quiere decir que tú puedes conocer las verdaderas motivaciones de las personas, puedes penetrar fácilmente en los pensamientos de las personas y conocer todo lo que quieren. Entonces, puedes utilizar esa herramienta para acercarte más a tu intuición.
¿sí? Porque tú hay cosas que ya sabes que van a suceder y suceden. Y lo sabes, nada más que a veces, no sé si te da miedo cuando las compruebas, ¿no? Sí. De alguna manera. Y parte de tu propósito divino que me llama la atención es tu número 11. Si tú tienes en alma un 11 y tú eres tu propio propósito, entonces tú vienes justamente a crear cosas grandes. Tú eres maestro espiritual, tú vienes a guiar gente y a sanar gente. A través de lo que tú quieras, tanto el 10 como el 11, no importa cuáles sean las profesiones, se van a desarrollar de la mejor manera. Tienen esa cualidad de sus números maestros. Eso es lo que puedo decirte a grosso modo. Claro, claro. Voy a leer rápidamente los comentarios para que ya tenemos que pasar a lo de café porque está extendiendo bastante esto. Ha sido bastante maravilloso. Para que ustedes no lo sepan, ella es Sevilla, Celine Martí, ella lee los números, pero principalmente el café. Ese es su muy fuerte. Entonces, ahorita vamos a hablar del café porque es extensa la plática. Por favor, quédense aquí. Los comentarios rápidamente. Acá nos dice Paco Yorvides, ¿qué diferencia tan sutil dejar fluir el chakra de dejar fluir al chakra? Eso es un chistecín. Paco Yorvides dice, wow, veo en los ojos de la compañera que te quiere decir que te gustan las patas. No, no me gustan las patas. No me gustan las patas. Muchas de las señoras acá en el norte realizan curaciones, siempre te preguntan primero tu fecha de nacimiento. A ver, básicamente para cerrar un poco el tema, además, si la gente quiere acudir contigo a su numerología, además de la fecha de nacimiento, ¿qué más hay? Bueno, es muy importante saber que, como lo comentó alguno de nuestros espectadores, los números también sabemos que tienen una relación con las letras. Entonces, se coteja que justamente tu nombre corresponda a tu fecha de nacimiento. ¿Por qué? Porque es tu carta de presentación. Por ejemplo, muchas veces puede ser que no nos sintamos identificados con nuestro propio nombre o con nosotros mismos y tiene que ver con eso. Y también a veces cuando vamos, por ejemplo, a solicitar un trabajo y mandamos un currículum, luego no checa la fecha con con nuestro nombre. Entonces, se tiene que evaluar si esos números pues tienen que ver con la misma vibración que el nombre. Eso es muy O importante. sea que Y podemos lograr un impacto diferente si nos cambiamos el nombre, si o sea, la ponemos... manera en la que está, se evalúa primero, por ejemplo, el nombre completo, ¿sí? Porque cada nombre tiene una vibración con la suma de todos los números, ¿no? De las letras. Entonces, si por ejemplo tu nombre completo no tiene problema, no hay ningún problema, pero vamos a decir, si tal vez resuenas más tu primer nombre con tu primer apellido, así es como te tienes que presentar, por ejemplo, en tu currículum. Y abajo ya ¡Wow! pones tu nombre completo, ¿no? Para que no haya broncas, ¿no? Pero el primer nombre es lo que tiene que impactar. ¡Wow! Entonces, muchas veces, ¿por qué no obtenemos trabajo? Tienen que ver también por la energía que estamos emanando, nada más a través del nombre. Y también la numerología, no solo eso, también ve lo que se llaman los pináculos. Los pináculos son 4 momentos de nuestra vida que son los más importantes y trascendentales en nuestra vida. En algunas numerologías consideran 7, pero esto tiene que ver desde la cuestión de los romanos, que se creía que cada estado de conciencia iniciaba a partir de los 7 años, 14 años, 21 años, pero más bien tiene que ver con la esperanza de vida. Cada vez llegamos más allá de los 90, entonces por eso el número 9 es más importante. ¿Por qué? Porque entre cada pináculo son 9 años. Entonces, es también lo que te muestra la numerología, entre muchas otras cosas. Además de nuestra numerología de esencia, o sea, la que, por ejemplo, yo te di ahorita es de esencia, tenemos una cíclica que es cada cumpleaños, anual. Aparte de ¡Wow! nuestro propósito normal, tenemos un propósito por ciclo, por año. Por eso podemos ahí ver cuando nos suceden ciertas situaciones en ciertas épocas determinadas del año, es porque nosotros teníamos que pasar por ello. Y eso se ve en la numerología. ¡Wow! Eso, le voy a decir, la gente puede conectar con Sevilla Terapia Holística, ellas tienen sus redes sociales en Sevilla Terapia Holística, Instagram Sevilla, y no me quiero proyectar, pero realmente marzo y abril no son mis meses, neta no lo son. Y curiosamente muchas cosas, o sea, después hablaremos de eso, de verdad si le interesó, eso está muy pinches interesante, está muy choqueante porque es todo un descubrimiento. Sevilla, terapia holística, vamos a pasar al café. ¿Algo más que quieras acotar rápidamente para que también podamos pasar al otro tema? Es impresionante todo esto, Celine, es impresionante, Dios santo. ¿Cuánto tiempo has pasado estudiando todo esto?
Pues bueno, eso es algo también muy curioso porque yo en mi vida, dentro de las cosas que empecé a estudiar, porque ya llevo 10 años como practicante de Reiki, aparte también aprendí a leer cartas, que eso fue gracias a mi hermano. Mi hermano lee la mano desde los 13 años y también las cartas, fue el quien me enseñó. Wow. Él también es maestro espiritual y también tiene muchísimos dones. Y entonces todo empezó porque mi hermana estaba buscando un curso de numerología, entonces yo encontré uno justamente en el Colegio Mexicano de Reiki, donde fue y donde estudié con mis maestros Alma y Edgar, que si tienen la oportunidad de verme, pues les mando un saludo muy, muy Qué fuerte, chido, muy ojalá que sí, grande. ojalá que sí. Y entonces, pues ella le gustó mucho y nos dijo que fuéramos, así a casi a toda la familia, menos mi papá. Y fuimos, y de alguna manera fueron los números que me escogieron. O sea, vamos a ir de varias mancias que practico, con lo que conecté de inmediato fueron los números. Después lo entendí por qué. Porque en sí, como profesión, soy ingeniera de audio. Entonces tenía que pasar a comprender todo lo que son frecuencias a nivel terrenal, a nivel de lo que es, vamos a decir, Física. como dije, la comprensión de la mente humana, Ujú. para después, cuando aperturé mi nivel de conciencia, pasar a algo mayor. Wow. Entonces, fue por eso que los números llegaron a mi vida. Y es lo que me atrapó. Y aunque ya llevo más de 3 años con los números, pues no sé, he desarrollado una sensibilidad muy grande con ellos. O sea, Wow. todo me impacta, incluso las sincronías numéricas, que también luego muchas veces podemos ver horas específicas, 11:11, 12:11, 12:12, 10:10. Entonces, no sé, ¿no? Los números me llaman yo creo que es por esta razón específica. Tenía que pasar por lo terrenal para ir hacia la evolución. De verdad, busquen a Sebi la terapia holística. Está en Facebook, está en Instagram. Rápidamente leemos los comentarios antes de irnos a la lectura del café, que es su mero mole, su mero café, el café turco. Manuel Serrano Márquez dice: completamente Rod, impresionante. Joe Berserk dice: oh, qué interesante. Como uno no toma mucha atención en eso. Realmente, Augusto Gramate dice: gran invitada, muy interesante programa. Manuel Serrano: ¿se puede realizar estos estudios de numerología en sí mismo? ¿Qué tanto aplicado a esa terapia? O sea, ¿qué tanto has aplicado esa terapia a ti? Ah, claro, déjenme decirles que yo no puedo terapiar a alguien si yo no primero trabajo en mí. Eso es un concepto básico. Para poder ayudar a personas, primero tienes que seguirte haciendo responsable de tu propia sanación. Tú no puedes tratar a alguien si no estás bien, porque sería incongruente, ¿no? Entonces, yo antes de poder dar terapias, trabajé con mis números. O sea, primero me conocí a mí a través de mis números y todavía me sigo conociendo, ¿eh? Porque pues la vida es una escuelita y todas Uf. las situaciones las vamos a empezar es un trabajo continuo. O sea, esto no se acaba, vamos a decir, pues hasta que se acaba, ¿no? Toda la vida vamos a seguir trabajando y primero trabajas en ti para después poder trabajar con los demás. Entonces, primero tienes que aprender a autoconocerte y es muy valioso porque te empiezas a dar cuenta o te empiezas a cachar en situaciones que tú actúas de una determinada manera y que ves que ya no te son funcionales o tienen repercusiones en ti. Entonces, cuando tú conoces los talentos y dones, virtudes que posees y los aplicas, entonces empiezas a crear este nivel de conciencia. Les puedo dar un ejemplo. En mi número, yo nací el 2 de enero de 1989. Mi personalidad es 1. 1 lo negativo, ¿sí? Yo tiendo a ser una persona que tal vez no mate con los golpes, pero sí mato con la lengua. Mi arma más demoledora es la lengua. Entonces, muchas veces yo pues tenía fricciones, muchas veces al expresar mi descontento, pero cuando descubrí que el 2 que tengo en alma es tacto y diplomacia, cuando empecé a actuar, o sea, bueno, a poner las cosas, a expresar las cosas con Cuidar tacto más las y palabras. diplomacia, empecé a tener mejores resultados en mi vida. Wow. Pero eso porque empecé a tener ese conocimiento y trabajar mis números. O cuando vienen ciertas situaciones que entiendes por qué eres así y al entender puedes hacer justamente los cambios necesarios. Por ejemplo, el 2 en alma también es un número muy apegado. Yo puedo tender, por ejemplo, a ser de repente una persona muy apegada, pero a la par no por ese 1, ¿no? Entonces, te ayuda, por ejemplo, pues también las experiencias que uno vive a través pues, de su vida, que te enseñan, ¿no? Por ejemplo, relaciones con personas que tienen números más desapegados, vienen a enseñarte ese desapego y tú vienes a enseñarle a esas personas a involucrarse más emocionalmente, por ejemplo. Está muy
cañón, así les digo, de verdad, búsquenla, sévila, de verdad, es muy interesante que tengan los números y todo lo que ha de comenzar, que puede empezar con tu nombre, que te puede ayudar a ser mejor, que te puede ayudar a encontrarte en esta realidad. Vámonos a la siguiente cápsula. Para los que ya saben, estamos en YouTube, Astronauta del Misterio, por favor, búsquenos. Si no nos ha encontrado, busque el grupo en Astronauta del Misterio en Facebook y le vamos a andar posteando cada vez más seguido el grupo. Cuídense y nos vemos en el espacio.